Buenos días, Margarita. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo está, Margarita? Muchas gracias por atendernos. Usted está en Europa, ¿no? Estamos a distancia, pero es interesante. Me imagino que está en la tarde por allá. Interesante es conversar sobre el tema del voto telemático. ¿Cómo está el tema del voto telemático en Europa? Bienvenida, Margarita. Muy buenos días por allí, muy buenas tardes a los compatriotas que nos escuchan desde Europa, Asia y Oceanía, en este caso, que es nuestra provincia bastante grande. Gracias, Nelson, por el espacio. Estamos preocupados realmente por varias cuestiones. Primero, porque el Consejo Nacional Electoral, partió de una lectura errónea de su proyecto piloto que puso en marcha las pasadas elecciones del 5 de febrero. Lo calificaron de éxito. Hay que recordar que no puede calificarse de éxito cuando el 18% del padrón de las 52 provincias, 52 recintos electorales que votaban mediante este sistema, votaron, ¿no? Ellos hacen una lectura sesgada en base a que votaron el 75% de personas inscritas al voto telemático, Ya. pero se inscribieron un porcentaje muy bajo, ¿no? Por tanto, partiendo de este hecho inicial, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión, a nuestro juicio, una decisión que tiene una intencionalidad política detrás, básicamente es restringirnos nuestros derechos de participación. Nelson, hay que Ya. recordar que en Europa, por ejemplo, solo nos ganan a correístas en Manabí. O sea, aquí sacamos dos asambleístas y tenemos muchísimo apoyo al proyecto de la Revolución Ciudadana. Margarita, ¿crees tú que esto es direccionado para mermar un poco los asambleístas que vaya a obtener la RC en estas elecciones? Sí, por supuesto. Mira, te explico por qué. Dale. Diana Tamaín, el Consejo Nacional Electoral, nos decía, son unas elecciones anticipadas, no tenemos tiempo para imprimir las papeletas, no van a llegar. Y nosotros les dijimos, son unas elecciones anticipadas, no hay tiempo para improvisar. Repitamos el proceso del 5 de Tal febrero, cual. allí donde se votó telemáticamente, que voten telemáticamente, pero en España y en Milán, donde tenemos el mayor porcentaje de personas inscritas en el censo electoral, que voten presencial. Y nos dijeron, no da tiempo a llegar a las papeletas. Te invito, Nelson, a ti y a todos los que nos miran, a revisar las redes sociales del CNE. Yo lo acabo de hacer. Dale. Y acabo de descubrir que el día de ayer se informó al pueblo ecuatoriano que ya se ha completado el proceso de Impresión. impresión de papeletas del 100% en al menos 13 provincias. Sí, 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 Nelson, sí. dime tú si no podían haber empezado por España e Italia y haberles enviado el paquete para que tengan preparados para el voto presencial. Sí, sí se Esto podía. ratifica efectivamente que no es una cuestión de posibilidad, sino de voluntad. Ellos desde el principio tenían una hoja de ruta que es restringir nuestros derechos. Ahora, es claro y evidente que la denuncia va por, incluso hablándolo más en criollo, por vaguería de parte del CNE, No creo que sea vaguería, o creo sea, que tiene que ver con una voluntad política. Aquí o sea, votamos una correístas. intencionalidad. O sea, aparte de la vaguería, la intencionalidad de dañar a cierto grupo político. Ahora, con esta nueva regla o con estas nuevas cosas que están haciendo, entendía que hay preocupación incluso de autoridades que creen que pueden haber fallas en el proceso. ¿Cuáles son esas fallas? Que lo decía, creo que se me fue el nombre de la autoridad. ¿Cuáles son esas fallas que pueden tener el sistema? Mira, Nelson, nosotros desde la Revolución Ciudadana Europa, que en el caso mío soy la encargada aquí en Europa, yo remití a Marcel, a Paco, a nuestros compañeros, un informe y que fue la base para que la Revolución Ciudadana se opusiese a la implementación del voto telemático universal, sin alternativa, porque al menos podría haber sido voluntario y que la gente pudiese votar presencialmente, la gente que quisiese. Ok. No, y fuimos a un sistema de máximos, ¿no? Se implementó y se impuso el voto telemático. Y nosotros dijimos, cuidado, porque hay problemas. Solo por citar uno de ellos, en las pasadas elecciones del 5 de febrero y el volumen de votantes era muchísimo menor que al que tenemos ahora mismo, que estamos hablando de 409.000 votantes en todo el exterior, dejó de funcionar la plataforma durante 3 horas. 3 horas estuvo caído el sistema de voto. Por tanto, esto nos da pie a desconfiar que quizás no tengamos un sistema
preparado para que aguante el volumen, el tráfico de datos de 400.000 votantes. Obviamente no se inscribe el 100%, pero hay que tener preparado el escenario de que se inscriban masivamente, por ejemplo. ¿Qué pasa si se inscriben el 50% y quieren votar el 50% y se cae la plataforma de voto? ¿Quién garantiza nuestros derechos de participación?